la persona que se queda cuidando a nuestros hijos, pues si queréis, no es una obligación, pero tenemos la costumbre pues de contribuir con una ofrenda, ¿no? Puesto que pone de su tiempo y nosotros somos generosos, ¿verdad? Pues muy bien, sin más voy a ir directamente al tema. Yo voy a hablar a las mujeres y luego mi esposo hablará a los hombres, pero voy a hablar también cosas que son comunes a los hombres, ¿no? ¿No se oye? ¿Qué pasa? ¿Que me acerque más? Ah, vale. Yo voy a hablar cosas que afectan al matrimonio, a las dos partes, pero sobre todo voy a tocar la parte de la mujer y luego mi esposo los de los maridos. Voy a empezar leyendo los dos versículos clave que tenemos para el compartir de hoy y luego ya me meto de lleno. Y está en Colosenses 3, capítulo 3, versículos del 18 al 19. Si tenéis vuestras Biblias y lo queréis ir leyendo, tened en cuenta que yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Quizá tú tienes otra Reina Valera u otra. Pues bien, Colosenses 3, del 18 al 19. Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 33. Efesios 5, 25 al 33. Maridos, ame cada uno a su esposa tal y como Cristo amó a la Iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la Iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Por eso, les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. La comparación está clara, ¿verdad? Para los esposos, amar a la esposa como Cristo ama a la Iglesia, el listón, queridos, lo tenéis muy alto, pero de eso os hablará luego mi esposo, ¿no? Y nosotras tenemos otro. Pero ahora voy a hablar algo que el matrimonio, que es como una solo ente, una sola carne, Dios nos está hablando en estos versículos, ahora como matrimonio. Pablo está diciendo que hay un misterio escondido en el matrimonio. Y esto hasta ahora ningún profeta ni ningún maestro de la palabra hasta entonces lo había visto. Y dice que hay un misterio escondido cuando cita, como hemos leído, en Efesios, lo que había escrito Moisés ya en el Génesis desde el principio, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, un solo ente, ¿no? Pero eso lo dijo Moisés inspirado por el Espíritu Santo y hasta que Pablo no vio que eso era un misterio y nos lo revela, un misterio que Dios le reveló a él, hasta este tiempo nosotros somos privilegiados, hasta a nosotros ahora y los que leyeron las cartas de Pablo pudieron ver el matrimonio no solamente como estaba, que era un diseño de Dios y todas estas cosas, sino como lo vamos a conocer hoy, ¿no? Por si algunos de vosotros puede que lo sepáis, pero otros no. Y entonces un misterio es algo que nadie entiende, ¿no? A menos que Dios se lo revele, o sobre todo los misterios que son teológicos, si hay de otro tipo, pero un misterio es algo que no se conoce hasta que no se revele. Y entonces dice que cuando Dios diseñó el matrimonio, nos está diciendo Pablo, que originalmente lo diseñó para que un hombre y una mujer en su matrimonio fuesen un modelo de lo que sería luego la relación de Cristo con su Iglesia.
No estamos diciendo cualquier cosa, sino que sería un modelo de la relación que Cristo tendría con su Iglesia. Hermanos, hasta que no existió la Iglesia, que se empezó a formar a partir del libro de a partir de que Cristo ya resucitó, pues no tenían esta revelación. Y Pablo pudo ver un misterio aquí y hizo esa comparación. Y entonces los modelos sirven para imitarlos, ¿no? Los modelos o los estándares, los hombres que trabajáis con estándar de tornillos, de cosas que yo no entiendo bien, pero quiero decir modelos, ¿no? Pues sirven para imitar. El original nuestro modelo es Cristo con la Iglesia. Para nuestro matrimonio, nuestro modelo tiene que ser Cristo con la Iglesia. Y nosotros tenemos que ser la copia. Somos la relación que debe demostrar al mundo lo que Pablo está diciendo en Efesios. El gran propósito del matrimonio no es que seamos felices. Oye, que lo somos. Te puedo decir que soy feliz en mi matrimonio. De verdad, lo puedo decir ante Dios y ante los hombres, que soy feliz en mi matrimonio, pero ese no es el gran propósito que tenemos en el matrimonio. Podemos ser felices, pero será una consecuencia, pero no es la meta, no es la meta. Tampoco el propósito es que la otra persona supla mis necesidades, que las suple también, o debiera suplirlas. Entonces, aunque es verdad que en el matrimonio se suplen esas necesidades, pero Dios mismo es el que usa al cónyuge para suplirnos esas necesidades, viéndolo de esta manera, ¿no? Como Pablo nos lo está explicando aquí. El gran propósito del matrimonio es que nosotros representemos al mundo, porque el mundo nos está observando, y no sé si nosotros también observamos al mundo, y en el mundo que estamos viendo, que el matrimonio es la institución inventada por Dios que más está siendo atacada en este tiempo. ¿Lo veis vosotros o no lo veis? Pues eso es así. Pues nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, pero el mundo nos observa y nosotros tenemos que ser diferentes, ¿no? Pues el gran propósito para nosotros es que representemos al mundo el tipo de relación que Cristo tiene con su Iglesia. Esto, hermanos, es un nivel y un llamado muy alto. Dijo un autor cristiano, George Knight, que nuestros matrimonios están supuestos a ser como una parábola viviente de la relación de Cristo con su Iglesia. Y ahora voy a ir explicando, porque si nada más que digo esto, nos quedamos un poquito. Eso tiene muchas implicaciones, puesto que estamos casados con un pecador o con una pecadora. Pues no estamos casados con un ser perfecto, vamos, a menos que aquí haya algún ángel. Estamos casados pecadores con pecador con una pecadora. Y que necesitamos ser transformados por el poder del Evangelio. Entonces estamos llamados a ser uno de los instrumentos, fíjate, lo repito, estamos llamados a ser uno de los instrumentos que Dios va a usar en su obra para transformar a tu cónyuge, a la imagen de Cristo también, y para que seamos un ejemplo como Cristo lo es con la Iglesia. Y la Iglesia lo es con Cristo, ¿no? Entonces estamos llamados a ser eso, uno de los instrumentos de Dios que va a usar para obrar esa transformación en tu cónyuge. Y claro, eso implica pues que los roces y todas estas cosas, para eso está el perdón. Es ayudar al cónyuge a través de tu amor sacrificial, para que llegue a ser lo que el Señor tiene como idea para cada una de nuestras vidas. El Señor tiene una idea para cada una de nuestras vidas. Es que una reunión de matrimonio no la queremos dar como algo así, como un ente suelto, sino como antes decía Juan, ¿no? En la presentación, me pregunto, ¿por qué he venido a una reunión de matrimonio? Una relación de matrimonio, cuando somos cristianos, ya tenemos que tener otra visión y tenemos que tener la visión que nos está diciendo esta palabra, ¿no? Y entonces, porque lo que Cristo está haciendo con los hombres y con las mujeres que componen su Iglesia es preparándonos para que no tuviésemos ni mancha ni arruga. Lo hemos leído en los textos, ¿verdad? Yo voy a hablar ahora lo que Dios nos pide a las esposas. Nos pide, una de las cosas es ser ayuda idónea. Y algunas pues podemos pensar, hoy qué poquita cosa, ¿no? Pero si Adán lo creó perfecto, ¿verdad? Antes que hubiese la caída, ¿cómo era Adán? Un ser perfecto. Pero vio Dios que estaba incompleto y que necesitaba una ayuda. Así que, hermanas, no nos veamos poca cosa
Mujeres no nos veamos poca cosa con ser ayuda idónea, no es cualquier cosa, es que Dios vio que Adán estaba incompleto y que le faltaba una ayuda idónea. Y el hebreo original de donde viene la palabra ayuda es la palabra ezer, eso es hebreo. Y ese mismo ezer, no nos pensemos que hay otra palabra que nos la puso a nosotras las mujeres, ayuda, hay una ayuda para el marido, no, es el mismo que se utiliza para cuando habla de Dios como nuestro ayudador, ezer, ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Habéis leído esa porción de la Escritura, ¿no? Y cada vez que hablan en el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, cada vez que pone a Dios como nuestro ayudador, como la ayuda, le utiliza la palabra ezer, así que, querida esposa, no somos un cero a la izquierda, somos la ayuda idónea. Así que es que si vemos esto con los ojos espirituales, vemos que tiene una magnitud y una envergadura muy grande, no para menospreciarnos, no para que nos comparemos con los modelos del mundo y digamos, ¡ay, es que un poco el modelo de matrimonio cristiano, qué aburrido!, ¿no? Esto, ¿de qué nos está a hablar ahora Esther y José Manuel? Que estamos llamados a ser una parábola viviente del amor de Cristo con su iglesia. Yo me he casado para pasármelo muy bien, para hacer viajes, para formar una familia, para mis proyectos, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Según cómo es un matrimonio bíblico, ¿no? Muchos están frustrados con su cónyuge porque no están viendo en su matrimonio ni a su cónyuge bajo la perspectiva del Evangelio. Y es por eso que muchas de las frustraciones vienen por eso, por no verlo desde la perspectiva bíblica. Somos pecadores salvados por gracia, casados con otro pecador salvado también por gracia, a quien debemos amar con la misma manera y con la misma gracia con que Dios nos ama y nos perdona a nosotros. Si lo vemos desde esa perspectiva, va a cambiar mucho. En momentos llevados a la práctica tenemos que acordarnos de esto, que sí, que hay momentos en los que en la práctica se nos olvidan todos los papeles, ¿verdad? En ciertas situaciones, pero debemos tener siempre presente, ¿no?, que eso es maravilloso, ¿no? El perdón, cuando estamos perdonando a nuestro cónyuge una y mil veces, y Él me perdona a mí una y mil veces, estamos usando de ese amor que Cristo tiene por su iglesia, porque somos pecadores, salvados, redimidos por su gracia. Y si nosotros tenemos esa relación de amor que perdona, que ayuda, y todo esto, estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Somos amados por un Dios santo. Y por eso es que Pablo llega a esa conclusión y descubre y ve un misterio aquí en el matrimonio, como hemos visto, porque Pablo, en una de las partes de la Escritura, dijo que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Por eso Pablo veía lo miserable que era su corazón, y era un apasionado del Evangelio de la gracia. Y la mayoría de los problemas que surgen en nuestro matrimonio es a causa del pecado, ¿o no? Es así, a causa del pecado. ¿Egoísmo es pecado? Sí. Egoísmo es pecado. Egocentrismo, que es otra forma de egoísmo, también. Orgullo es pecado, ¿no? Rencor, si te cuesta perdonarme, eso es pecado. Es decir, la mayoría de los problemas que vienen en el matrimonio son a causa del pecado. Entonces, por eso es que Pablo vio esta maravilla. Pablo no era un consejero matrimonial, pero pudo dar consejo al matrimonio porque vio el gran misterio que había aquí, vio la riqueza que había y pudo hablarle qué era para las mujeres y qué para los hombres. Y eso, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como el peor de los pecadores, como se veía Pablo? ¿O te crees como el eje o el ombligo del mundo, el eje sobre el que debe circular el universo a tu alrededor? No vengo aquí a daros un mensaje pesimista, porque precisamente nos estamos amparando a la luz del perdón y de la gracia del Señor, ¿no? Y Él nos da los recursos necesarios que ha provisto para que nosotros podamos ser esos agentes de cambio para nuestro cónyuge. El Evangelio no solamente revela nuestro pecado, porque sí, eso es una de las primeras cosas que hace el Evangelio, que revela nuestro pecado. Pero si solamente nos revelara nuestro pecado, nos dejaría hundidos.
Si solamente hiciera eso nos dejaría hundidos, pero nos da la gran solución y la gran esperanza. Y es que Dios nos redime de ese pecado y utilizamos la gracia, ¿no? Su gracia, en primer lugar, para nuestras vidas, que Él nos perdona, pero luego para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, todo esto, ¿no? Y revela también, no solo nuestro pecado, sino también revela lo que Dios está haciendo para cumplir su propósito en nuestras vidas. Lo repito otra vez, no solo revela nuestro pecado, sino que revela lo que Dios está haciendo para cumplir su propósito en nuestro matrimonio, y en nuestros hijos, en la familia que hemos formado. Algunos de los que estáis aquí todavía acabáis de empezar y no tenéis ni una familia, sois solamente un matrimonio, ¿no? Queridos y queridas hermanas, no somos el centro de nuestro matrimonio. Si lo somos, por eso hay tantos problemas. Entonces, el centro debe de ser la gloria de Dios a través del Evangelio. Y hay algo que Dios quiere mostrarle al mundo a través de dos pecadores salvados por gracia. Y es que se tratan el uno al otro con perdón y con gracia. Eso es es algo que el mundo apenas conoce. Pudiera haber algunos casos, pero es algo que el mundo no conoce. En el mundo es si me la hacen, me la paga. Pero hasta en el mismo matrimonio, en el mismo seno del matrimonio, no te estoy diciendo con los amigos o con un vecino. En el mundo, está en el matrimonio, el lema es si me hacen, me la paga. Pero fíjate tú qué bonito es poder mostrar al mundo que es tratarnos el uno al otro con perdón y con gracia. Eso es un testimonio, Un testimonio, y os digo cómo, de una forma práctica cómo puede ser. Las que tenéis niños pequeños y alguna vez por de esto que queremos evangelizar, ¿no? Y sabes que lo que cuesta evangelizar. Y alguna vez te has ido a la cafetería con unas cuantas mamás para hablar con ellas, acercarte y para hablarles del Evangelio. Y tú ves que están en ese desayuno están criticando a los maridos. Entonces tú puedes ser una luz, porque tú puedes decir, bueno, pues yo también, mi marido no es perfecto, pero yo uso esto. ¿Me entendéis, no? Tenemos que ser una luz de una manera práctica, hablando cosas así, ¿no? De ese tipo, pero no que las hablemos, sino que las vivamos para poderlas hablar, claro. El matrimonio, el Señor lo diseñó para mostrar su gloria. Ese es el propósito principal. Y luego ya todo lo demás viene como consecuencia. Podemos ser felices, podemos tener las necesidades suplidas, un montón de cosas maravillosas que Dios nos ha dado juntamente en el matrimonio, que es espectacular, ¿no? Pero el propósito principal es mostrar su gloria. Y el matrimonio da seguridad a los hijos, lo hace, si es un matrimonio que está bien avenido, claro. El matrimonio aporta un bien a la sociedad, un bien a la Iglesia, lo hace también, pero ese no es tampoco el propósito, esa es una consecuencia, son consecuencias, pero el propósito es la gloria de Dios. Ahora ya me voy a lo que el Señor nos dice a las mujeres en esta mañana. Nos dice muchas cosas, pero nos vamos a centrar solamente en unas poquitas. Esposas, Colosenses 3:18, vuelvo a repetir, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Uy, cuando oímos la palabra sométete, sumisión es como que y se levanta ahí cierta reticencia, así muy fuerte. Y eso es por dos cosas, por el impacto del feminismo en nuestra sociedad, pero también por la maldición del machismo durante tantos y tantos, no años, siglos. Entonces, por eso levanta una reticencia. Tú oyes la palabra sumisión y te da un poco, aunque sabes qué es lo que pone la Biblia y todo, pero te da. Y cuando se oye de sumisión, a veces eso te suena hiel. ¿Por qué? ¿Qué imagen nos viene a la mente? Pues la imagen de un montón de mujeres que han sido, que están siendo y que seguirán siendo abusadas, tiranizadas y subyugadas por hombres machistas. Entonces, claro, no podemos evitar que cuando la mujer, incluso que seamos cristianas, oímos esa palabra, vamos a ver lo que no significa sumisión. La sumisión no es inferioridad. Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad de su Padre Dios y esto no lo hizo menos glorioso.
importante o menos digno. Pero me dirá, me estás hablando de que Jesús se sometió al Padre. El Padre era perfecto y Jesús también era perfecto. ¿Pero qué me estás diciendo? Pero sí, ahora tú recuerdas el Evangelio, ¿a quién se sometió también Jesús? A sus padres. Sus padres no eran perfectos. Él era mucho más superior que sus padres y se sujetó a ellos. Entonces, no es inferioridad. En Génesis, ya he explicado antes, lo que la palabra ayuda idónea, ezer, significa, ya lo he explicado, ¿no? Así que no es inferioridad. Tampoco significa obediencia ciega. En el libro de los Hechos nos dice claramente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si un esposo le pide hacer algo a una esposa que no está de acuerdo con la palabra de Dios, nosotras no estamos obligadas a obedecer para nada. La voluntad expresa de Dios es que nosotras no debemos obedecer en esos casos. Tampoco significa que la esposa debe de suprimir su creatividad, su iniciativa, ni ser un cero a la izquierda, ni convertirse en un ente pasivo. Nosotras, esposas, pues, tenemos muchísimo que aportar. Es que por eso es que Adán estaba cojo. Necesitaba que nosotras aportemos esa creatividad también que Dios ha puesto especial en la mujer y una sensibilidad especial. Y el hombre tiene sus particularidades especiales que Dios le ha dotado, que ahora mi esposo la hablará, pero nosotras tenemos esa particularidad, podemos tener una creatividad, podemos aportar una riqueza a nuestro matrimonio, que no estamos ahí como el Señor no nos dice en su palabra que nosotras, porque tenemos que obedecer y sujetar a nuestro marido, somos como si fuésemos una figura de cerámica, que nos quedamos así, y cuando el esposo decida movernos, nos pone aquí o nos pone allí. No es eso lo que está diciendo. Pues tampoco significa que la mujer no puede corregir, esto nos va a gustar mucho, porque es verdad. Tampoco significa que la mujer no pueda corregir a su esposo o enseñarle algo. Nosotras tenemos unas cabecitas pensantes y muy buenas, ¿verdad? Y a veces vamos a ver a nuestro querido marido cometer alguna estupidez o alguna necedad, ¿verdad? Y aunque sea cristiano. Y entonces un marido cristiano y sabio le gustará precisamente, por eso mismo, que su esposa pueda advertirle sobre esas necedades o esas estupideces que a veces se le pasan por la cabeza o las hace o las dice, ¿no? Entonces un buen esposo cristiano no se va a molestar que su mujer le diga, mira cariño, esto no está correcto, ¿no? Entonces, pero sí os digo una cosa, tanto para el hombre como para la mujer, hazlo en privado, por favor, no corrijas nunca a tu marido en público, ni el marido lo haga con la mujer, porque eso está muy feo, no está bien y es humillante, entonces no. Pero no quiere decir que no podamos dialogar, las mujeres estamos, el Señor también nos ha puesto, y al hombre también, para corregir a la mujer, es que somos, pues eso, un equipo de dos que nos queremos ayudar a que se parezca nuestra relación a la de Cristo con su Iglesia. Entonces, pues así debe de haber esa corrección, no ese advertir sobre un error, ¿no? Hay mujeres que se creen que son el Espíritu Santo de su marido y eso no es. Eso no es tampoco. No se trata de que vayas detrás de tu marido y le digas, hoy eso no, hoy eso no es de Cristo. No, nosotras no somos el Espíritu Santo de nuestro esposo. No eso es lo que yo estoy diciendo con esto de la corrección, ¿me entendéis? Pero una mujer puede hacerle con sabiduría ver a su marido cuando está equivocado y podrá ser esa ayuda idónea que dice Proverbios 31, 26, que dice, abre su boca con sabiduría y si el esposo tiene sabiduría no se la calla. Si es un necio le va a hacer así, cállate mujer, no me digas nada, que yo sé lo que tengo que hacer. Pero en un momento dado puede que te diga eso, pero si es sabio luego te va a decir, ay, perdóname, porque la verdad que estabas diciendo una verdad como un templo, ¿no? Entonces, esa mujer abre la boca con sabiduría y el esposo sabio no se la va a cerrar. Aunque en ese momento que se lo está diciendo le caiga como un tiro y reaccione mal, pero luego de vuelta se da cuenta y recula para atrás y dice, sí, es verdad, cariño, tienes razón.
¿Qué significa sumisión? He dicho lo que no significa y ahora ¿qué significa? Pues significa subordinación, que tú subordinas, que te colocas debajo del rango de autoridad que le correspondiente, en este caso es el marido. La Biblia expresa claramente, nos guste más o nos guste menos, que la cabeza de la esposa es el marido. El de la soltera es Cristo y sus padres, pero si estás casada, lo siento decirte que por si se te olvida, que la cabeza nuestra, la autoridad que tenemos por encima nuestra es nuestro marido, ¿no? Entonces, es subordinación, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente, que es la de nuestro esposo, la que Dios le ha dado a nuestro esposo. Someternos voluntariamente al liderazgo de él. Y no se trata de alguien sometido, sino de alguien que se somete. Yo no me considero que estoy sometida porque mi esposo me hace así en la cabeza, sino porque yo voluntariamente me someto, ¿no?, a su liderazgo. También es disposición de corazón a honrar y afirmar la autoridad de mi esposo, de tu esposo. Es una inclinación a seguir su liderazgo. Es una inclinación a seguir su liderazgo. El que le aportemos ideas, el que le corrijamos, todo eso que está dentro. Pero sí él debe de tener una posición de liderazgo y debe de ser el que más lidera y nosotras le seguimos, ¿no? El esposo es digno de respeto por la posición que ocupa, no por lo que sea. Esto lo voy a repetir varias veces. Nuestro esposo es digno de respeto por la posición que ocupa, que Dios se le ha dado, no por lo que sea, porque puede ser que todavía no es un cristiano perfecto, y si es sabio, maravilloso, un cristiano cumplidor, estupendo, pero es por la posición del esposo. Y tanto el apóstol Pedro como Pablo le está hablando incluso a mujeres que sus esposos no son cristianos. Así que, y si encima tu esposo es cristiano, más todavía debes de darte cuenta que le debes respeto por la posición que ocupa, que Dios mismo le ha dado, y no por lo que sea, porque que tenga fallos, tú también tienes los tuyos, ¿no? Pues entonces no es por eso. Y entonces el apóstol Pablo y Pedro le habla en sus cartas a mujeres que están casadas también con inconversos. Y muchas ocasiones esas esposas que su marido es inconverso, o que puede ser que viene a la iglesia pero no está convertido, o no está bien convertido, o está en el principio del proceso, entonces veremos que hay un consejo que te voy a decir para que, si quieres, lo leas en tu casa, que está en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, que está hablando de Abigail y Nabal. No sé si os suena esta historia. Abigail y Nabal. Pues bueno, Nabal, solamente voy a decir una pincelada. Nabal era un hombre que, tal como era su nombre, que significaba, los nombres hebreos sabéis que tenían un significado, pues Nabal significaba insensato y necio. Así que imagínate tú qué marido tenía esta mujer Abigail. Y todo lo que nos narra ese capítulo 25, los que conocéis la historia y los que no la conozcáis, apuntadlo y leedlo, que veréis qué riqueza tiene. Para que esas mujeres que tienen un Nabal a su lado, una persona insensata, Dios te puede dar la sabiduría que le dio a esa bendita mujer Abigail, que le dio una sabiduría tremenda. Esa mujer hizo posible que no se desencadenara una guerra y un montón de cosas. Lo puedes leer en tu casa, seguro que lo conocéis la historia, pero yo no me puedo parar hoy por el tiempo, pero es esto que sepamos. Y ahora quiero hablarte de corazón a corazón a esas mujeres que o estáis aquí y tenéis un marido de ese tipo, o que nos van a ver por las redes y nos van a escuchar, y hay muchas mujeres, más de las que pensamos, que tienen una situación como esta, que tienen un esposo que tiene mucha insensatez, tanto espiritual o ni espiritual, porque ni siquiera conoce a Dios, y entonces ya es tremendo, ¿no? Pero tú
de parte de Dios, el Señor te puede usar para ser esa mujer sabia que edifica su casa, ¿no? Y de verdad que el Señor te puede usar. No desmayes, no desesperes, porque esa sabiduría que tuvo esa mujer le fue dada por Dios. Y el apóstol Santiago nos dice, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si tú quieres ser una Abigail, pero dices, pero yo no tengo la sabiduría de Abigail, pídesela al Señor, porque si de verdad la intención de tu corazón es para edificar tu matrimonio, es para no para vanagloriarte, sino para edificar tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu hijo, Dios te la va a dar, porque no miente. Dice que el Señor, cuando se la pedimos, dice que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada esa sabiduría. Y en quinto lugar, una obediencia al Señor, lo que significa es, a través de esa sumisión, es que se obedece al Señor. Si nosotras somos obedientes y sumisas a nuestro esposo, somos directamente proporcional nuestra obediencia al Señor. Estamos obedeciendo a nuestro esposo, pero también estamos obedeciendo a Dios, porque lo dice en su palabra, ¿no? El Señor es como lo ha mandado, y así es como lo ha diseñado el Señor. Y si no te parece lógico, pues pregúntaselo al Señor y díselo a la Biblia. Abre la Biblia y: Señor, ¿por qué tuviste que hacer cabeza al hombre y no a la mujer? Pues ya se lo dices tú. Y entonces, por eso, esa misión no es nuestra. Dios fue el que diseñó el rol y el papel del hombre y el de la mujer, y el nuestro es este. Y entonces ahora, respecto al marido, va a salir mi querido esposo y os va a decir unas cuantas cosillas. Muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Podéis decir alguna vez cuando estéis de acuerdo con algo que escucháis? Pues no sé si es que estamos muy así, muy atentos, o está entrando muy bien. Mi mujer da por hecho que voy a dar ahora para los hombres. ¿Tú qué sabes si sigo yo dando para las mujeres? No sé lo que habéis dicho, me he reído por... El Evangelio y el matrimonio, ¿verdad? Estamos con el matrimonio en esta mañana, compartiendo acerca del matrimonio, y quería ponernos en situación. Cuando mi esposa compartió Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19, casada, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, déjame decirte que te ponga un poco en situación, en contexto. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los colosenses, tenemos que tener en cuenta que el Evangelio estaba sufriendo muchos ataques. Cuando estaban los apóstoles, el Evangelio sufría ataques. En concreto, los judaizantes decían que para ser salvos había que circuncidarse, había que guardar la fiesta, había que guardar días de reposo, había que guardar dieta de alimentación, etcétera, etcétera. Eso eran los judaizantes. Por otro lado, estaba el movimiento gnóstico, el gnosticismo, que lo que decía era que la salvación en Cristo era incompleta, y que había que alcanzar unos niveles de conocimiento, llegar y superando una serie de niveles, de esferas, para poder, creían en una especie de iones intermediarios entre Dios y el hombre, que Cristo no era el único mediador, etcétera, etcétera. Entonces, lo que realmente estaban tratando de inculcar o de meter era que la salvación en Cristo, solamente en Cristo, era algo que no era completa. Me habréis oído decir una frase, la repito de nuevo, de un escritor cristiano que dice: Cristo más nada es igual a todo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y también dice: todo menos Cristo es igual a nada. Y en este contexto es que el apóstol Pablo está enseñando también
los deberes del matrimonio, del marido, de la esposa, de los padres, de los hijos, de los jefes, de los empleados. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir en esta mañana, en esta reunión preciosa de matrimonios, y luego cuando estemos comiendo también, este tiempo que hemos dedicado a estar como matrimonios, es que podamos tener la visión clara de ser un matrimonio fundamentado en el Evangelio, un matrimonio fundamentado en la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cuántos de aquí están completamente seguros y de acuerdo en que el Evangelio de Jesucristo es suficiente totalmente para salvar? Y que no necesita añadiduras ni necesita otras cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Entonces, si estamos de acuerdo en que Jesucristo, su Evangelio es suficiente, está completo totalmente para salvar, creemos también que es suficiente para dar al matrimonio todo lo que necesita. Aleluya. Muy bien. Yo quisiera compartir en estos versículos la ética cristiana. He buscado la palabra ética. La ética es lo que rige nuestro comportamiento. ¿Cuál es nuestra ética cristiana en las relaciones? Bueno, la ética cristiana en las relaciones se basa en la obligación mutua. Si lo quieres anotar así, obligación mutua. Nunca es una ética correcta en la que todos los deberes recaen sobre un solo lado. Según lo explica Pablo, los maridos tienen sus obligaciones. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres tienen sus obligaciones. Los padres tienen, ¿verdad?, su responsabilidad, al igual que los hijos tienen su responsabilidad. Los amos tenían su responsabilidad, podemos decir ahora los jefes. Los esclavos tenían la suya, podemos decir ahora que los empleados tienen las suyas. Entonces, déjame decirte que este enfoque en el cristianismo era totalmente nuevo. El enfoque que el Evangelio da al matrimonio y a la sociedad, pero en este caso nos enfocamos en el matrimonio, era totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque bajo la mentalidad judía y griega, escucha bien, esto es digno de escuchar, todos los privilegios pertenecían al marido y todos los deberes pertenecían a las esposas. Los maridos judíos, había dos escuelas rabínicas en aquel tiempo. Había una escuela rabínica que decía que el divorcio solo se podía hacer por causa de adulterio. Pero había otra rama de pensamiento que decía que un marido judío podía divorciarse de su esposa si se le quemaba la comida, si la encontraba por la calle hablando con otro hombre. Tremendo, ¿no? ¿A quién se le ha quemado la comida alguna vez? ¿Tú te imaginas que tu marido dice, quiero el divorcio? Las habichuelas saben requemar. O te he visto hablar con un hermano, quiero el divorcio. Bueno, en ese contexto estamos aprendiendo la enseñanza de hoy. Bueno, la mente griega, mira qué interesante, la mente griega era que los maridos podían salir de su matrimonio, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, en lo que muchas veces llamaban ese templo religioso donde había sacerdotisas que eran prostitutas de lujo, y el marido podía ir y tener relaciones sexuales. Cuidado, a la mujer se le exigía un sometimiento y una castidad absolutas. Por eso el Evangelio entra con una fuerza, trayendo lo nuevo, trayendo lo que es de Dios, y es donde realmente se empieza a dar dignidad a las mujeres. De hecho, a las primeras personas a las que Jesús se aparece cuando resucita son mujeres. Y es donde la mujer empieza a cobrar el verdadero valor que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Bien, estamos hablando de la obligación mutua. La casada, hemos escuchado, ha de respetar a su marido. ¿Estás de acuerdo con eso? Y el marido ha de amar a su mujer y tratarla con amabilidad, no ser áspero. ¿Cuántos maridos hemos sido ásperos? Cuidado porque la palabra de Dios nos enseña que incluso nuestras oraciones puedan tener estorbo. ¿Cuántos saben que podemos ir al Padre por medio de Jesucristo, a Dios, y pedir perdón por nuestros pecados, tener relación con el Señor? ¿Cuántos cristianos de aquí, varones, necesitan tener comunión con Dios? Pues si tú y yo somos ásperos de una forma continua,
frecuente con nuestras esposas, dijo un escritor cristiano que cuando el varón se pone a orar a Dios así, el Padre desde el cielo lo que está viendo es el rostro de una mujer dolida y llorando. Así que cuidado como tratamos, porque entonces nuestras oraciones pueden tener estorbo. Y que mi oración tenga estorbo con el Señor es un problema gordo para mí. El efecto que había en las leyes y en las costumbres de la antigüedad era que el marido se convertía prácticamente en un dictador indiscutible. ¿Qué significa indiscutible? Que no se le puede discutir. Y la mujer en poco más que una esclava. Ahora, el efecto fundamental del Evangelio, por eso necesitamos, ¿cuántos creen que lo que realmente necesita hoy el ser humano es el Evangelio y la salvación? ¿Cuántos dicen amén? Pues vamos a aplicarlo por extensión. ¿Qué necesita hoy los matrimonios? El Evangelio. Y yo podía darte una enseñanza de psicología, de cómo animarnos, de cómo complementarnos, de sacar al máximo potencial el uno del otro, que todo eso puede estar muy bien, pero como ha dicho mi esposa, ese no es el propósito fundamental del matrimonio cristiano. El propósito fundamental del matrimonio cristiano es mostrar la gloria de Dios. Luego, a partir de ahí, si el marido es un buen cristiano de verdad convertido y la mujer es una buena cristiana bien convertida, el Señor va añadiendo. ¿O qué pensamos que dice Jesús cuando nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán por añadidura? Y entonces mi esposa puede dar fe, creo, de cómo yo luego la trato, de cómo puedo ser romántico, de cómo puedo llevar la cena a la cama, ¿verdad? De cómo podemos disfrutar en la cama, de todo eso, ¿de acuerdo? Pero todo eso es como una consecuencia y una añadidura de un buen fundamento. Aleluya. Entonces, el efecto fundamental del Evangelio es que el matrimonio se convierte en un equipo. En un equipo. No se toma por conveniencia, ¿verdad? No se forma por conveniencia de uno, sino de ambos. Y se complementan mutuamente. Me gusta esa palabra, mutuamente, la mutua. Aleluya. Y comparten el matrimonio, se comparten responsabilidades y alegría. Algunos solo quieren la alegría y que el otro tenga las responsabilidades. Cualquier matrimonio en el que todo se hace por conveniencia de uno, de una parte, no existe más que para gratificar la necesidad y deseos de otro. Yo me atrevo a decir que eso no es un matrimonio cristiano. Aleluya. Un matrimonio cristiano. Esa es la base, el énfasis, ¿verdad? Bien, eso lo hemos visto en Colosenses, capítulo 3, versículos 18 y 19. Luego en el famoso Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 33, que lo ha leído mi esposa. Las casadas estén sujetas, el marido ame a la esposa y todo lo que hemos leído, ¿verdad? Bueno, mira qué dato más interesante. El apóstol Pedro, ¿cuántos conocen al apóstol Pedro? El apóstol Pedro en una de sus cartas dedica 3 versículos a los deberes de las esposas y uno solo a los deberes de los maridos. En cambio, el apóstol Pablo, cuando escribe aquí en Efesios, capítulo 5, escribe 3 versículos dedicados a los deberes de las mujeres y 7 versículos dedicados a los deberes de los maridos. Por si alguien sigue pensando, como algunos dicen, que el apóstol Pablo era machista, ¿cuántos le dan un aplauso al apóstol Pablo en esta mañana? Aleluya. Así que el apóstol Pablo no era machista. Dice la palabra sujeta a sus propios maridos como el Señor. En el Evangelio las mujeres casadas deben someterse a sus respectivos maridos como quien se somete a la voluntad de Dios. Estamos hablando entre cristianos. Cuidado, no se nos malinterprete cuando mi esposa ha dicho que una mujer, si tiene a un Nabal y que Dios le va a dar sabiduría para ganarlo, no estamos diciendo
que una mujer que está siendo maltratada tenga que aguantar. ¿Entendéis? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que Dios te puede dar, aún sin palabras, dice la palabra de Dios, ganar a tu marido. Entonces, cuando hablamos de sumisión, estamos hablando entre cristianos, es un lenguaje de cristianos, y en la que la esposa entiende que la sumisión la hace al Señor. Es la voluntad de Dios someterme. Esta sumisión de la esposa debe ser voluntaria, y escucha bien, solamente a su propio marido, no a cualquier hombre. Yo le preguntaba ayer a Irene, estas jóvenes tan inteligentes, vienen tan reivindicativas y reivindicativos de la universidad. Digo, cariño, ¿tú qué piensas de la sumisión? Y dice, si es a mi marido cuando me case, sí, pero no a otro hombre. Digo, mira, no, vas desenfocada. No es que la mujer tiene que estar sujeta o aplastada por el hombre, estamos hablando de género, sino que en el cristianismo, en Cristo, cuando estamos en Cristo, ambas partes, la mujer se sujeta a un cabeza que representa bien a Jesucristo. Aleluya. Entonces, para una esposa, sumisión, te voy a dar una definición, es básicamente fe. La sumisión es fe. Yo no me someto a alguien en quien no creo. Sumisión de la esposa es fe en que Dios está obrando a través de su marido para llevar a cabo lo que es mejor para ella. Y eso es lo que hizo Sara. Sara siguió a Abraham, no Abraham siguió a Sara. Es el orden bíblico. Y Sara le llamaba Señor a su marido. No se nos ocurrirá decir aquí que las mujeres le llamen Señor a su marido, y menos en esta cultura. Pero Sara no era una cualquiera, ni era una persona que no fuera inteligente o capaz. Sus padres le pusieron de nombre Sarai, seguramente por su belleza, por su capacidad, por sus formas, por lo preparada que estaba. Pero ella, con toda su inteligencia y su capacidad, supo entregar todo eso por el llamado que Dios le dio a su marido y confiar que Dios quería hacer una nación, que Dios quería cumplir promesas a través de ellos. El marido ser cabeza de la mujer se cita muy a menudo, pero la base del pasaje bíblico aquí no es el dominio, sino el amor. No es el dominio, sino el amor. El apóstol nos da ciertas características del amor que debe tenerle un marido a su mujer. El apóstol Pablo en cierta ocasión escribe, lo habréis leído, el que tenga esposa, ¿verdad? El que esté casado como si no lo tuviese, el que tenga posesiones como si no las tuviese, el que tenga esposa como si no la tuviese. Algunos cumplen muy bien eso. Pero lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, ellos pensaban que la segunda venida de Cristo era inminente, que venía ya. Entonces decía, el que tenga como si no tuviese, el que posea como si no poseyese, el que esté casado como si no estuviese casado, pero cuando ve que el Señor tarda un poco más de lo que él pensaba, el Señor le da revelación y entonces dice, ya no voy a enseñar sobre el matrimonio de una manera fugaz, vamos a poner cimientos y fundamentos de un matrimonio cristiano, fundamentado en el Evangelio. Aleluya. Muy bien, pues el apóstol Pablo da algunas características del amor que debe tenerle un marido a su mujer. ¿Cuántos maridos quieren oírlo? Amén. Bueno, primero debe ser un amor, según la palabra de Dios, sacrificial. Quizás a esta altura alguno está pensando, me está dando ansiedad. Me está dando depresión, porque yo no llego, porque yo no alcanzo. La introducción de Juan iba bastante acertada. El enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, el diablo, que se alía con nuestra carnalidad, muchas veces usa las verdades de la palabra de Dios para aplastarnos, condenarnos, culpabilizarnos y meternos en una mazmorra oscura
Y así es como muchas veces nos sentimos cuando dicen requisitos, ¿cuál debe ser el requisito de un marido cristiano, de una mujer de verdad cristiana, de una esposa? Y como vemos que no alcanzamos y que, pues entonces parece que viene una nube negra. Nosotros antes de que se nos comparta ya la traemos nosotros, esa nube negra, yo no me veo, yo no soy. Algunos incluso no están en esta reunión por eso, porque les da vergüenza, porque se sienten señalados. Pues déjame decirte algo de parte del Señor. El Evangelio exige mucho, pero el Evangelio también capacita mucho. Y la misma gracia de Dios que me salvó también es una gracia no solo salvífica, sino que es una gracia santificadora. Y la misma gracia que me saca de la cárcel me da también la capacidad para poder correr fuera, porque hay pájaros que están tanto tiempo metidos en la cárcel, en la jaula, con el alpiste, el comederillo y el bebedrillo, que cuando se le abre la jaula no saben qué hacer y van volando de balcón a balcón hasta que se meten en otra jaula. Jesucristo no nos hace libres para andar de jaula en jaula. Si Él nos saca de la cárcel, si Él rompe esquemas de esclavitud en nuestras vidas y en el matrimonio, es porque quiere hacer de nosotros matrimonios nuevos, matrimonios gloriosos, aleluya. Y la única manera en que yo encuentro la solución a nuestros matrimonios y que nuestros matrimonios se desarrollen con todo su potencial es el Evangelio, que por cierto viene de la palabra dunamis, poder, aleluya. Y el Evangelio tiene poder para salvar, incluso a matrimonios. Aleluya. Dicho esto, vamos a ver la exigencia que el Señor nos da a los maridos, qué tipo de amor nos pide el Señor a los maridos para con nuestras esposas. En primer lugar, debe ser un amor sacrificial. Debe amarla, dice la palabra, como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. No debe ser un amor egoísta. ¿Te gustaría que tu mujer te obedeciera como la iglesia obedece a Cristo? Ten de ella el mismo cuidado que Cristo tiene con la iglesia. Y si fuera necesario que dieras tu vida por ella, hazlo. Y si tienen que descuartizarte y sufrir por ella, hazlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser descuartizados por su esposa? Pues si hace falta, no lo rechaces. Da la vida por ella. Maridos, amemos a nuestras esposas, no ejerciendo una tiranía de control. Escucha bien, sino estando dispuestos a sacrificarnos por el bien de ellas. Me gusta mucho esta expresión, el bien de ellas. El amor que Dios quiere que yo tenga para con mi esposa es buscando siempre el bien de ella. ¿Alguien dice amén? Bien, segundo, tiene que ser un amor, como dice la palabra, un amor purificador. Alguna esposa dirá, uy, eso lo cumple mi marido, estupendo, me tiene que purificar. O al revés. Pero no estamos hablando de ese tipo de purificación, ¿verdad? Que suena gracioso. Estamos hablando de una purificación santa, de verdad, que nos hace mejor el uno al otro. Mira qué interesante, había una costumbre griega en la que la esposa, antes de ser entregada al marido, se bañaba en corrientes de aguas que estaban dedicadas a algún dios o alguna diosa. Y una vez bañada en esas aguas, se entregaba al marido. Tú y yo damos gloria a Dios que nos ha purificado por el agua de la palabra, que tú y yo hemos podido ser bautizados en aguas, confesando nuestra fe, y ahora somos presentados al Señor como una novia que el Señor quiere consagrar, limpiar, preparar para que seamos una novia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Cristo busca eso con su iglesia, así debe ser también el matrimonio. Un buen indicador
¿Cuántos quieren saber un indicador muy bueno? ¿Quieres que te lo dé? Para saber si tu matrimonio está convertido. ¿Cuántos quieren saber si su matrimonio está convertido o es cristiano? A veces nosotros vemos a personas y nos atrevemos a decir, ese no está muy convertido, no está convertido. ¿Ese es cristiano? ¿Está convertido? ¿Por qué nos guiamos para poder ver si está convertido y no está convertido? Vemos frutos, ¿verdad? ¿El matrimonio está convertido? ¿Es un matrimonio cristiano? Bueno, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Mi pareja es más pura? ¿Ha crecido espiritualmente al estar casado conmigo? ¿Es más santo? ¿Más entregado al Señor? ¿Busca más de las cosas de Dios? ¿Ha crecido espiritualmente? ¿O es al contrario? ¿Me ha mejorado? ¿Me ha aportado? ¿O me resta? Cualquier amor que insensibiliza en lugar de suavizar el carácter, que recurre al engaño, que debilita la fibra moral, no es amor. El verdadero amor es el gran purificador de la vida y del matrimonio. Aleluya. Y como decía mi esposa, las mujeres pueden decirle al esposo cosas. Dios le dijo a Abraham, escucha a Sara, escúchala. Y aquí hay maridos que seguramente Dios te dice en esta mañana, escucha a tu Sara, escucha a tu mujer, escucha. Un amor que cuida, número 3, un amor que cuida. Un hombre debe amar a su mujer como ama a su propio cuerpo. El verdadero amor no ama para obtener servicios ni para asegurarse la satisfacción de sus necesidades físicas. A mí hay una escena en la Biblia que me resulta graciosa, no sé, llamativa, cuando una mujer le alquila al marido por unas mandrágoras para que pase la noche. Interesante eso. Yo a veces le preparo una cena especial a mi esposa, algo bonito, digo, mira, que vengo a ver si con esto te puedo alquilar esta noche. Pero no vamos con esa mentalidad no renovada, ¿verdad? De buscar, sacar servicios, ni asegurarme mis satisfacciones físicas, sino que el verdadero amor se preocupa de la persona amada. Aleluya. No es saber lo que saco, es saber lo que doy. Número 4 es un amor inquebrantable. Por este amor un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y dice la palabra que ambos llegarán a ser una sola carne. Déjame decirte, sobre todo en matrimonios jóvenes quizás, o si alguien nos ve que se quiere casar, si quieres tener la meta de llegar a ser uno con tu esposa o tu marido, los pasos en la Biblia están claros. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirán y serán una sola carne. Si no dejas padre y madre, y eso sería mucho de explicar, influencias, ideologías, pensamientos, estilos, tendencias. Hay que tener cuidado. Dios viene a liberarnos, dice, de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres y en el matrimonio también. Señor, yo quiero ver el matrimonio como tú lo ves. Aleluya. Y se une a su esposa, ambos llegan a ser una sola carne. Él está unido a ella como los miembros del cuerpo están unidos, engarzados unos con otros. Y sabes una cosa, el amor inquebrantable entre un marido y una esposa tiene que ser que si me la quitan, si a mi esposa me la quitan, te lo digo cariño, si me quitan a mi esposa, es como que me desarraigan, me quitan órganos vitales de mi vida. Eso debe ser el matrimonio en el Evangelio y no el cambiar de cónyuge tan fácilmente como hoy día se cambia, como el que cambia de ropa. Nosotros hemos hecho un pacto con el Señor. Y si somos cristianos, hemos hecho un pacto con el Señor. Aleluya. Quinto, ya termino, es un amor en el Señor.
un amor en Cristo. En el hogar cristiano, Jesús es el huésped que siempre está, aunque invisible. ¿Cuántos saben que en el hogar cristiano Jesús es el huésped que siempre está, aunque invisible? Entonces tenemos que entender que en un matrimonio cristiano no están implicadas dos personas, sino tres. Y la tercera se llama Jesucristo. Recuerdo lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12, que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aleluya, pronto. Recuerda, el Evangelio exige, pero también capacita. Y yo quiero como cristiano, y yo quiero como cristiana, como marido cristiano, como esposa cristiana, tener un matrimonio cristiano. Y quiero saber cuál es el propósito de mi matrimonio. Y es dar gloria a Dios. Aleluya. Y es representar, como decía mi esposa, esa parábola, ¿verdad? En cierta manera, una pequeña réplica, mostrarla al mundo de lo que Cristo es con su iglesia. Aleluya. Y ser ese matrimonio fundamentado en el Evangelio. Yo le doy gracias a Dios que me llevo bastante bien con mi esposa, podía decirte muchas cosas, tenemos nuestros conflictos también, pero considero que estoy muy bendecido por un matrimonio así, pero también tengo que decir que la clave, el éxito, es que Cristo esté en medio. Y yo tengo que dar la gloria al Señor. Si Él no está en medio, esa mujer imperfecta me va a hacer sufrir mucho. Y yo a ella. Y yo a ella. Aleluya. Entonces queremos matrimonios cristianos, ¿verdad? Matrimonios basados en la palabra de Dios, en el Evangelio. Cuidado porque se está infiltrando mucha psicología moderna, se está infiltrando mucho la idea de que tú tienes que ser feliz, de que tú tienes que sentirte realizado y todas esas cosas. Y el enemigo está colando en las mismas filas de la iglesia, está haciendo equivocar a muchos, creyendo que una consecuencia es la meta. Y la meta es glorificar a Dios. La meta es que el matrimonio esté fundamentado en la palabra de Dios. Y lo demás será añadido. Aleluya. Cuando Jesús habla en el Sermón del Monte de las bienaventuranzas, dice, ay, porque nosotros leemos bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, etcétera, etcétera. Pero lo original, lo que está diciendo realmente es, ay de los misericordiosos, ay de las bienaventuranzas que tienen, pero sabes, como una consecuencia. Y es que la felicidad en el Evangelio es una consecuencia, no es la meta, porque si no acabaremos muy frustrados. Aleluya. Damos gloria al Señor. Muy bien, ¿cuántos quieren ser matrimonios fuertes en el Evangelio, matrimonios cristianos? A lo mejor se puede dar mejor, seguro, la reunión. Algunos podrían decir, pues yo me esperaba otra cosa, pues me gustaría otra cosa, o que, mire, yo, como dijo el apóstol Pedro, lo que tengo te doy. Y yo te digo que después de 25 años, más 5 de novios, más años juntos, el Evangelio es lo que funciona. Aleluya. Y yo voy a pedir a todos aquellos que quieran orar conmigo, que se pongan de pie en esta mañana. Y vamos a orar al Señor diciendo, Señor, queremos ser un matrimonio bien fundamentado en tu Evangelio, que cumpla el propósito real para lo cual tú has diseñado el matrimonio. Aleluya. El mejor que conocía los modelos de coches Ford era Henry Ford, porque lo diseñó y lo inventó. Y el mejor que conoce el matrimonio es nuestro Dios. Él lo ha diseñado. Y a ti venimos, Señor, en esta mañana como matrimonios. Queremos, Señor, como nos enseña tu palabra, vivir en esos listones, vivir, Señor, en esas exigencias santas, pero también en esa capacidad santa. Reconocemos que ese amor,
Señor, que hemos oído, ese espíritu sumiso, obediente, todo eso, Señor, no es nuestro naturalmente, sino que proviene de ti. Y aquí en esta mañana, como matrimonios, queremos dirigirnos a ti, al creador y al diseñador, al inventor del matrimonio. Y como matrimonios, como iglesia en esta mañana, queremos ponernos de acuerdo para orar, clamar a ti en esta mañana y decirte, Señor, queremos ser ese matrimonio que tú quieres, ese matrimonio fundamentado en el Evangelio, ese matrimonio cristiano que refleja, Señor, la unidad que tú tienes con tu iglesia, que refleja y transmite un amor puro, Señor, una sumisión bien entendida, porque tú dices, Señor, que nos sometamos los unos a los otros, y el marido se somete a la esposa y la esposa se somete al marido. Señor, queremos tener ese espíritu que viene de ti, reconociendo que sin ti no podemos. Queremos ser lo que tú, Señor, has diseñado, lo que tú propones en tu palabra. A ti clamamos en esta mañana. Como matrimonio levantamos nuestras manos a ti y te rogamos que tu Espíritu Santo venga capacitando cada una de nuestras vidas. Señor, venga fortaleciendo, venga animando a cada matrimonio en el nombre de Jesucristo. Dile, Señor, yo quiero que tú reines, que tú presidas en mi matrimonio, Señor. Que podemos darte gloria, que podemos darte honra, que podemos cumplir los propósitos para lo cual tú has diseñado nuestro matrimonio. Sí, Señor, queremos ser ese matrimonio que tú quieres que seamos. Aleluya. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Aleluya. Vamos a tener un tiempo